¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludes amigos de Radio Miguel. Hoy les tenemos un gratísimo invitado, una personalidad del ambiente artístico. Él ha vivido intensamente el ambiente artístico, pero desde la promoción artística. Es decir, ha sido un verdadero fabricante de éxitos musicales. Pepe Camacho, el nombre solamente ya dice que es el promotor del siglo. En el siglo pasado, en la segunda mitad, él logró colocar cualquier cantidad de éxitos musicales. Tengo entendido que fueron cerca de 1000 o alrededor de 1000 éxitos los que lograste, ¿verdad, Pepe? Yo creo que sí o más, fíjate. Lo que pasa es Tanto que así. nunca llevé cuenta de nada, ¿no? Yo Ajá. empecé en el año 63 y, y, y nunca llevé un récord. Pero pues contigo estuvieron, a ti te encomendaron a los principales artistas de aquella época, ¿no? Eh, Julio Iglesias, Rafael, Joan Manuel Serrat, en fin, ¿no? Bueno, ahí hemos mencionado hispanos, pero también mexicanos, ¿verdad? Y sudamericanos. Sí, sí, hubo mucho movimiento, acuérdate tú, que en esos años, todo lo que era 63, 70 y más de 70, había mucha música y mucha competencia. En las estaciones de radio competían por los éxitos. Ha sido una labor tremenda para poder colocar esos éxitos. Bueno, ya que se colocaban algunos, ya caminaban con relativa facilidad. El problema era presentarlos, que penetraran, ¿no? Sí, mira, la música, el problema de todo artista cantante es que tenga un número que sea éxito. Y es el problema que tienen las estaciones de radio, las grabadoras, el artista, el promotor, porque en aquella época había gente que tenía muy buen oído, que decía, por ejemplo, Sorbe el Griego, yo promoví una pirata y fue un éxito en México. Yo promoví el trío ateniense, pero la verdadera versión es de la película, Uh-huh. Y nosotros nos cayó esta grabación, la promovimos y se hizo éxito. Igual pasó con los Beatles. Igual Ah, también. ellos mandaron Y la amo con los Beatles, pero aquí Ramiro Garza le escuchó con Santo y Johnny Farina, que yo los traía, y le gustó y lo metió. Y fue un éxito en todo el país. Ah, Vendimos muy bien. millones de copias. ¿Dónde se tocó eso inicialmente? Yo pensaba que había sido en 620, fíjate. Bueno, sí, en 620, nuestro amigo Silvestre Razo, él empezó a tocar a Ger Alper, pero el éxito lo hizo Ramiro Garza en variedades. En variedades, ya con Santo y Johnny. No, sí, con Santo y Johnny Farina. Ajá. Estaba la junta de sus Bueno, vamos un poco por locutores. orden, mi querido Pepe, porque si hablamos de 1000 éxitos, estamos hablando de 1000 anécdotas, por lo menos, porque cada artista pues tiene muchas anécdotas, ¿no? Ahora, platícame un poco, ¿cuál fue tu primer éxito que tú recuerdas que lograste colocar con algún artista? Y mira, el primer éxito que me tocó hacer fue Rafael, y es el Ajá. disco más difícil de mi vida, el disco que más trabajo me dio, más problemas. Yo dilaté un año promoviendo ese disco. Me chuté diario un año. Que eso ¿Qué- reto a que me digas quién ha hecho eso. Todos ¿Te los días acuerdas de pensando en Rafael, ¿eh? Y cuál era el nadie, título del álbum? ¿O cuál mande fue el usted, primer éxito? yo soy aquel. Yo soy aquel. Sí. Hombre, tremendo, ¿no? Un exitazo. Y no lo querían porque era muy fino el arreglo. Traía cuerdas, traía chelos, era muy fino. Y en esa época estaba pegando Chícharos Dulces, Perro Lanudo y el rock and roll. Uh-huh.
y por eso no aceptaban a Rafael. Pero ya que se presentó en el patio, a los 8 días ya no podía salir del hotel del éxito tan grande que fue. Entonces, el movimiento que empezó, ¿qué género musical fue? ¿Fue la balada? Fue balada, claro. Ajá, sí, porque vino a relevar un poco al rock. Incluso también se dieron éxitos en balada rock, ¿verdad? Sí, también, Ajá. pero lo de él, más que nada eran baladas, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿Qué recuerdas de Rafael? ¿Cómo es su trato? ¿Cómo es él en lo personal? Él es una gente difícil. Aquí yo estaba muy molesto porque un año trabajar con un artista es de locos y día y noche estar pensando en él. Y cuando llega a México, pues le va muy bien, obviamente, y el tipo bastante pesado, no era agradable como un Julio Iglesias o un Serrat. Y este cuate muy pesado, a mí me caía muy mal, la verdad, y pero no debo de entender que es un super artista. Se sube ¿En, al en escenario qué, y, en qué y, y año fue esto? ¿67, 68, 69? Fue a 63, finales, ¿no? ¿En qué año? 63, Ah, sí. 1963. Sí. Oye, pues fue pues al comienzo de la década prácticamente. Pensé que ya sería el final. No, no. Él fue principios de 63 y en ese Ajá, día, al poco tiempo, ya se presentó Serrat, que ajá, es un caso muy extraño porque en España no pudieron editar el tema. El tema cuando lo mandaron de España traía una palabra que decía magreando a una muchacha y esa ajá, palabra la prohibieron en México, ajá. todas las estaciones y Serrat, pues, pues no lo podían editar. Mandé un telegrama en aquella época a España, favor de editar a Serrat con la fiesta, que era el tema, la fiesta. Ah, ok. Y, y, y contestaron muy cándidos los españoles, imposible editar, cancelen salida en México de Serrat. Qué barbaridad, a ese grado. Sí, imagínate qué poca imaginación. Y Y entonces, entonces tú hiciste magia con algún buen operador de la radio de aquellos tiempos. una noche llego a Radio Centro y me pregunta el que estaba en la cabina de grabación, ¿todavía sigues con tu gachupín y tus broncas? Y le digo, sí, sigo igual, no hay quien lo edite. Y me dice, a ver, préstame la cinta. Y yo traía la cinta a la matriz y le escucha y dice, sí se puede, Pepe, y está fácil. Y digo, oye, pues ya mandé a Madrid y no se pudo, en Capitol tampoco pudieron. Y dijo, no, sí se puede. Dice, le digo, ¿cuánto me cobras? Dice, invítame una botella de Bacardí y ahí muere. Qué barbaridad. Y en lo que Un yo fui a verdadero comprar la bohemio. botella, él editó la canción. Héctor Cuando yo Cantú. regresé, me dice, ya está listo, ya la ha hecho Héctor andar. Cantú. Y la canción estaba increíblemente bien hecha. Y Oye, él era Héctor Cantú, ¿verdad? Héctor Cantú, sí. Y yo me gasté Efectivamente. 18 pesos de la botella. Pues La esa es magia, una. es la magia del disco, de la música, que la gente no cree. Tú les hablas de la música. La música viene de los dioses. La música es mágica, la música hace milagros. Porque hay mucha gente que dice, tengo 500 canciones, pues ten 1000, pero no tienes un éxito. Y hay gente Bueno, que está en la y, cárcel y tiene un éxito. bueno, Ahí me y la tocó. fiesta fue antes o después de Cantares, que se escuchó mucho por todos lados, ¿no? Ah, sí, después ya vinieron, olvídate, Cantares, Penélope, Señora, no, no, ya, Serrat, olvídate, la locura. Y luego vino Julio Iglesias, que ese les ganó a todos.
Ujú. Julio trabajó 3 años, vino 3 años a México seguidos y no pegaba porque no tenía la canción. Y la canción se le encontró mi hermano Luis, se fue de gira con él al norte y en Hermosillo, Sonora, se encontraron la canción cantada por un trío, Río Rebelde. Ajá. Ahí estaba cantando el trío. Y Julio le dijo a Luis, oye, me gusta la canción, sácate un casetito. Y con 20 pesos les dieron la canción. Qué barbaridad. Y bueno, era Río Rebelde. Y es la canción que hizo internacional a Julio Iglesias. Entonces la música es mágica, la música es de dioses, pero yo no veo eso ahora ya. Oye, estoy recordando que en una de tus cuentas de Facebook, tu perfil, en la foto de tu perfil apareces precisamente con Julio Iglesias. Ah, Creo sí, que, claro. estoy tratando de entrar ahí a tu perfil para que Uh-huh. se vea la foto, nada más que está en una miniatura. Bueno, pero efectivamente, ahí tienes ahí no sé si se alcance a distinguir, pero ya localicé tu cuenta y donde estás con Julio Iglesias precisamente. Se nota que te tiene bien apergollado, ¿no? Bien abrazado, bien estrecho. Era muy cordial, ¿no? Mira, fíjate que yo nunca tuve la costumbre buena de tomarme fotos con toda la gente. No, ¿verdad? Con grandes artistas, con Julio, con Rafael, por ejemplo, no tengo nada. Con Serrat tampoco, siendo que es increíblemente amigo mío. Somos Ah, grandes amigos. Además, nacimos el mismo día de diciembre. 27 Él de nació el día diciembre 27 es un año mayor que yo, y yo nací el día 27 del año siguiente. del año siguiente. Qué barbaridad. Pues ahora que venga, o si tienes oportunidad, necesito confirmar, ahí de pasadita se me ofreció, ¿no? Necesito confirmar si Serrat estuvo de paso de Centroamérica para acá o de allá, de acá para allá, si pernoctó en Tonalá y se aventó unos palomazos en un cafecito del centro del pueblo. Ahí te lo dejo de tarea, mi querido Pepe, Ah, porque es un dato que tienen algunos paisanos míos que estaban ahí construyendo la carretera y por alguna razón llegó ahí con su guitarrita. Pero eso te lo dejo ahí entre paréntesis. Oye, y entonces, pero hasta ahorita me platicas solamente, bueno, en el caso de Julio Iglesias, tengo entendido que ahí no solamente la radio te apoyó bastante, sino también la televisión, porque me acuerdo que hizo un tema para 24 horas. Terminaba el noticiero Jacobo Zabludovsky cantando una canción que se llamaba 24 horas. sí, sí, eso se hizo a través de Raúl Hernández, que era el brazo derecho de Jacobo Zabludowski. Tengo entendido que Raúl Hernández fue compañero tuyo en un diario, ¿verdad? En el Zócalo. En el tabloide, Zócalo tabloide, ahí nos Ajá. conocimos con el señor Calvache. Bueno, ya tendremos oportunidad de platicar algunas otras cositas más o menos personales, pero ahorita platícame, por favor, el siguiente artista. ¿Quién más? ¿Ya hay Mira, mexicanos o todavía no? después de eso, yo promoví Tigro sobre el griego y luego me tocó promover a Ger Alper, que es un también excelente amigo. Ger Alper con Probada de Miel. Y Ramiro Garza le puso Los Chicos de Tijuana, si te acuerdas. Ah, los chicos de Tijuana. Muy Sí. bien. ¿Quién se lo puso? Ramiro Garza, Ah, Ramiro. él le puso Los Chicos de Tijuana. Y cuando yo Por los, llegué, empecé a promover Probada de Miel, Tijuana Taxi, y por los sí, Tijuana Brass, ¿no? sí, Los en Tijuana, Tijuana Brass. Sí. sí. Y Ajá. también él muy, muy, muy querendón, muy lindo, y pues él quería mucho a México. Acuérdate que él la trompeta
es la copia de los mariachis. Ah, bueno. Amariachada. Ujú. Ese fue uno de los éxitos, de que la trompeta suena a mariachi. Eso es. Eso es. Y Y luego volvemos a... también usaban, usaban vibráfono en algunas partecitas, ¿no? Los Tijuana ¿Mandé? Brass usaban Tijuana. vibráfono también. Sí, también, Bueno, también. ¿quién más está en tu lista de promovidos? Mira, aquel que presumo mucho es de haberle ganado a los Beatles con Y la amo. Eso es un gol. Porque para que tú le ganes a Michael Jackson o a los Beatles, pues perdóname, muy complicado, ¿eh? Llegó primero la versión de Santo y Johnny y ya después pudieron entrar los Beatles ya en blandito. No, ya estaban los Beatles promoviendo. Ah, Y ok. yo llegué con Ramiro Garza y le llevé la misma versión con Santi Johnny Farina. ¿En Fue dónde un... estaba Ramiro? ¿Mandé? En qué estación estaba Ramiro Garza en esa época? Yo estaba en Radio Variedades. ¿De qué año estamos hablando? ¿También del 63, 64? Estamos hablando del 66, por ahí así. Ah, ya por ahí. Eso es. Porque ya empezaban efectivamente los Beatles, pero todavía no conectaban totalmente. No, ya estaban ya muy bien, pero todavía no eran el éxito que Oye, por todos... cierto, hablando de los Beatles, se ha presentado una polémica a veces entre los amigos de la radio para saber de quién era aquello de los 7 minutos y 90 segundos de los Beatles en Radio Éxitos. ¿Quién lo hizo, oye? ¿Tú te acuerdas? Mira, quien hizo eso fue nuestro amigo, hombre, ahorita ¿Adrián aquí, Ojeda? Adrián Ojeda. Y el que Ah, decía, y el que hablaba mucho de esas cosas de los Beatles, era este, el moco, hombre, su nombre? Se me... Moreno, Moreno, Armendáriz. Moreno Armendáriz. Jesús Moreno Armendáriz era muy apasionado y decía una bola de barbaridades con los Beatles. Ajá. Oye, la mascota ya se enojó. ¿Ya se ¿Mandé? enojó? Está ahuyentando a los malos vecinos o a los malos espíritus, No, ¿no? la chispa sí es, ¿Sí? pasa ¿Cómo un se llama? carro y se enoja. También, oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mascota? La chispa. Ah, Chispa. Ah, bueno, pues sí se necesita que sea Chispa para que esté con un promotor. Oye, y entonces, bueno, entonces a pura gente extranjera promoviste o qué? Pues mira, tuvimos la suerte de conocer gente muy importante en radio, gente muy conocedora de música y gente que amaba la música y que les gustaba competir. Por ejemplo, Ramiro Garza competía contra Radio 1000, contra Radio Felicidad. Radio Capital competía contra la 590, que fue la más nueva. Y, Ah, ok. y, y, y cuál era la otra, había tres. Radio Éxitos era inglés y español, Ajá, formaba los dos tipos de música. ajá. Eran Y con eso, éxitos de cualquier tipo, ¿no? ¿mandé? En aquella época eran éxitos de cualquier tipo. Sí, sí, lo que tenían ahí en Radio Éxitos era español, inglés, y ya después hizo la hora por inglés. Ajá, Y la muy bien. estación que hacía Ahora, éxitos en esa época qué otro artista era manejaste? eh, Radio Capital, ¿Qué con otro artista mal manejaste? sonido, con este, los locutores regulares, y sin embargo hacía los éxitos. Ujú. También Capital tuvo lo suyo, ¿no? Sí, De claro. hecho, a Radio A Capital mí no se me olvida se le que un día identificó llegó, con los, a Radio no, Capital se pero le identificó con los Creedence, así como a éxitos con los Beatles, a Capital con los Creedence. sí, los Creedence, y también el primer disco de
de este griego, hombre, que vino a México. Ah, sí. Demi Demi Rusos. Russo. Sí, Sí. el primer disco lo tocó Cabero y hizo Ajá. una hora de radio que se llamaba La Hora Romántica de los Bee Gees y de Demi Rusos. Que yo le dije, oiga, qué mal, ¿cómo va a ser la hora romántica con Demi Rusos si nadie lo conoce, no? Era el primer disco. No, Pepe, va a pegar. Vamos ahí, que duró años. Wherever, decían los muchachos. Ajá. Entonces veías que había gente creativa, gente que tuvimos fortuna de meternos en un estudio de grabación y aprender. Ajá. Oye, entonces bueno, tú promoviste a Demi Rusos. ¿Tú promoviste a Rusos? ¿Tú promoviste a Demi Rusos? Sí. Demi Rusos, sí. Sí. Yo lo promoví a él. Y luego, acuérdate tú que Musar tenía un catálogo. Estaba Diana Ross, Stevie Wonder y varios de esos negros que eran un tiro en Estados Unidos. Y ese catálogo en México no lo supieron manejar. No digo la marca para no quemarlos. No lo supieron manejar. Y a nosotros nos los regalaron para Discos Gama. Y pegó Trini López, Sammy Davis, Dean Martin, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, olvídate, un trancazote. Y ese estas botas son para caminar. Me acuerdo de Nancy Sinatra con estas botas son para caminar, ¿no? Sí, señor, ese era. Y fíjate, y cuando dieron el catálogo, todo el mundo se reía, ¿no? Decía, si estos no pudieron los mexicanos, estos no van a poder. Y resulta que todos los, hasta Sinatra pegó, que tenía años. Y fue un movimiento precioso, porque se movió todo el catálogo de Motown. Y acuérdate que Motown era una compañía una compañía de negros. Y es más, nosotros no nos veían bien. Eran racistas. ¿Ah? A ti te discriminaban por güero. Ándale, eran racistas, sí, exactamente. Pero fíjate, aquí tenían Diana Ross, Stevie Wonder, como si había un negro que era un tirazo allá, hombre, no me acuerdo. Chubicheque, no, Chubicheque, había otro. Oye, Rocky Roberts, ¿no? También ese. Sí, pero había unos que eran más grandes. Lo veías tú en las ventas. Kenny Rogers. Sí, y era increíble lo que vendían. Kenny Rogers. No era country. No era de tu predilección, no era de tu staff. No era. No, en aquella época íbamos mucho a Acapulco y ella se promovía en una estación chiquita que era XE. Y oye, ese es un gran tema, Pepe. Ese es un gran tema porque muchos éxitos se hicieron en provincia y después llegaron a la capital. Sí, allá en Acapulco hicimos lo que estamos hablando, sí, hizo en Acapulco. ¿Sí? Cuando la única vez que ha habido una convención mundial de la música se hizo en Acapulco, en el hotel, es una pirámide que acababan de construir. Oye, pero tú has platicado de algunas programadoras, no sé si de Guadalajara o de Monterrey, que también ayudaron a hacer grandes éxitos. Ah, claro, en Monterrey, por ejemplo, está una que es una buenaza. ¿Cómo se llama mi amiga? Mirtala Gámez. Y en Guadalajara había Tere Morales. Y en Salamanca había otra, ¿no? Que movíamos. Se movía mucha música en el Bajío. Acuérdate que ahí estaba Pascual García, el viejo, no el chamaco es que está ahorita, no, su padre. Él era un buenazo para programar.
un buenazo. Eso es. Y Oye, Pepe. Ahora, pues ya no lo estilan, ¿no? No tiene ese amor por la música, ese cariño. Yo sé que me estoy brincando muchas cosas, pero es que es mucho material, muchísimo. Oye, Pepe, ¿cómo llegó a ser el señor Camacho, mi amigo Pepe? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cómo llegaste a ese mundo de las estrellas? Mira, yo no iba para el disco. Yo no fui bueno para la escuela. Mis hermanos eran muy buenos, yo no fui. A mí, la verdad, que a mí no me impresionó nunca. Y yo quería ser hotelero. Y entonces yo trabajaba en Cuernavaca, en Tepoztlán, Morelos. Ahí trabajaba en la posada del Teposteco. Era yo mesero, tendía las camas. Era un hotel pequeño, muy bonito, precioso. Y ahí estuve trabajando un año. Y entonces, porque iba a haber un club de golf, todo lo que es la pera de Tepoztlán para la carretera de Cuernavaca, iba a ser un club de golf. Y me contrataron, una amiga muy querida me contrató y me dio un caballo. Y mi trabajo era ir todos los días a un campamento y regresar a la posada. Y me daban un sueldo bueno. Y en la posada trabajaba yo viernes, sábado y domingo. Y los demás ya estaba descansando, tomando cerveza. ¿Y entonces cómo fue que llegaste a ser promotor? Porque yo tenía una novia aquí y me puso el cuerno. No te voy a dar un codazo por ahí, ¿eh? ¿Sí? Síguele. Se va a ir la luz. Y me puso el cuerno. Casualmente se va a interrumpir la transmisión. Ajá. Pero, ¿y luego? me puso el cuerno y yo me fui a Cuernavaca muy triste, decepcionado. Me fui a Cuernavaca a trabajar allá. Y ya cuando venía a México, me decía ella, oye, pues casi no nos vemos. Te voy a conseguir una chamba a México y ven, porque no nos vemos. Y ella fue la que me consiguió la chamba con Otto Mayer Serra. Ajá. Era un señor que tenía una de las mejores revistas de música. Ok. Te puedo presumir que de lo mejor del mundo, Pero, ¿y entonces dónde se encontraron con Raúl Hernández en Zócalo? ¿En qué momento estás ahí? Me encontré antes de entrar al disco, éramos amigos, nos hicimos amigos porque yo era asistente del señor Caguache. Y Raúl trabajaba en el departamento de cobranza. Oye, de esa parte humana muy sentida, tú has platicado cosas de tu papá, que recibiste grandes lecciones de él. ¿Cuáles son? ¿Alguna de ellas? Mira, lo primero que le aprendí a él fue decir la verdad. Eso de que la verdad os hará libres es una gran verdad, porque cuando tú dices la verdad, te haces de amigos, creen en ti, te respetan, te admiran. La verdad te da muchas cosas. Y mi papá, eso fue lo primero que me enseñó. Y yo trabajé en el club industriales antes de eso, y el que era mi jefe me pegaba. Yo estaba chamaquito y me pegaba. Decía yo una palabra mal o algo que no estuviera bien, y con una moneda me pegaba en la cabeza. Y esto hay que hacerlo perfecto. Y había una pulidora, yo tenía que pulir un piso. Y llegaba y veía chueco la pulidora, hazlo otra vez, chamaco, y me pegaba. Y me enseñó ¿Eso ya no te traumó? ¿No te traumó? No. Al contrario, al final le agradezco. Si viviera, iría a besarle la mano diario. Tanto así. Todo lo que me enseñó, sí. Porque era un tipo muy recto. Con él no podías andar jugando, Si te decía a la 1,
al 10 para la 1 tenés que estar ahí. Bueno, y cuando ya llegas al disco, las carencias, las partes difíciles ya se acaban. Empiezas a ganar buen dinero. No, fíjate que no, yo ganaba mucho más en la posada del Teposteco. Lo que yo ganaba al mes en el disco, yo me la ganaba en una semana en la posada. Y ¿Y tenía entonces comida. dónde estuvo la ganancia? Pues me fui porque te digo, yo ya tomaba yo Por la mucho. novia. Ah. No, bueno, por la novia en parte, pero tomaba yo mucha cerveza y mi papá me comenzó a llamar la atención y me dijo, olvídate de lo que ganas, te regresas a México. Oye, entonces, huyendo de la bebida, te vas a encontrar a un medio bohemio, porque el artístico es un medio donde hay de todo, ¿no? Sí, claro que sí lo es. Ahí, digo, cómo te vas a engañar? Por ejemplo, lo de Juan Gabriel, me acuerdo ahorita, una anécdota. Gana el cuarto lugar con No tengo dinero ni nada que dar, y todo el mundo riéndonos. Ay, mira, el mariconcito, y riéndonos ahí todos. Y Ajá. resulta que ese número fue el número 1 en México, y eso todos lo sabemos. Una canción que no ganó, pero cayó, ganó. Y Oye, la música, así es ¿y la tú, música. y tú tuviste algo que ver con Juan Gabriel, digo, en el sentido artístico, en la promoción? ¿Eh? No, fíjate que no, yo lo traté muy poco, muy Ajá. poco. ¿No lo promoviste? Yo a él lo conocí en Chihuahua. Ajá. Fíjate, En qué el Noa chistoso. Noa. No, está en Ciudad Juárez, no. En Eso Chihuahua, sí. lo encontré en el aeropuerto y ahí me presenté con él. Ok. Y ella era Juan Gabriel. Y, Ah, y, ok. eh, y el Noa, pues ese es de Ciudad Juárez. Pero ya tenía dinero. Ya después del no tengo dinero, sí tuvo. Ya, Muy bien, muy ya bien. llegamos Oye, ¿eh? en el medio artístico se te respeta mucho y en algún momento se te llega a temer porque has hecho declaraciones temerarias, ¿no? Has dicho, fulano sirve, perengano no, esto es así, aquel no aceptó la payola, porque no hemos hablado de la payola, pero pues en un momento dado hay que decir algo de, ¿qué es eso? Porque si no, pues nos quedamos en ayunas. Bueno, de los artistas que estamos hablando, yo nunca di payola. ¿No? ¿Pero qué No. no? ¿A eso se dedican los promotores? Pues mira, ahora son entregadiscos y hay 500 promotores y me quedo Ajá. corto, ¿eh? Y cuando ahorita lo que estamos Pero si ya hablando, no hay no discos, sabía oye cuánto. Pepe, pero si ya no hay discos, ¿qué van a promover ellos? Bueno, ellos promueven ahora con su tecnología de que Ok. llevan su material y empiezan a moverse en las redes, cosa que yo en las redes sociales yo no les creo. Porque ¿No? eso, tengo 1 millón de llamados. Digo, eso no quiere. Mira, tenme a Shakira, que gana 2, 3 millones de dólares por cantar. Para mí es éxito. Pero a Ajá. mí, cuando sabes que tengo 200,000 llamadas, pues, dime lo que quieras. Dame una mexicana que gane 1 millón de dólares por cantar y no me la das, porque no hay, porque no la Ujú. saben cuidar. ¿Tú crees que Manuela Torres no tiene calidad? Le sobra, pero, Bueno, pues ella pero es puertorriqueña, ¿eh? ella es de Puerto Rico. Es de Puerto Rico, pero ella es hija de los Panchos, hombre, ¿Sí? del Güero Gil, claro, es su hija. Este, Ok. pero ella sí hizo en México, Joaquín. Aquí Ajá. Rocío Dúrcal sí hizo en México. Pero Bueno, te repito, no hay un artista que hablando, me dé. ¿Mm? hablando de mexicanos, pues a Vicente Fernández, a ti te tocó promoverlo. Sí, yo lo promoví y comíamos tacos de bicicleta. De esos tacos, de esos comíamos. Porque Ah, sí. él se venía en el camión, en el Flecha Blanca. ¿Cómo era la Y, anécdota aquella de las botas?
Resulta que fuimos al RH y le hicieron una entrevista de 1 hora. Y pues, nos hablaron de Guatemala, porque es estación muy poderosa, nos hablaron de El Salvador, y mucha gente, que Dios lo bendiga, la va a ir muy bien, bla, 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 bla. Y cuando salíamos, iba llorando, y llore, ¿qué te pasa? ¿Y cómo te pago? ¿Cómo te pago? A mí me tienes que pagar nada tú, ahí me paga la CBS, ¿tú qué vas a pagar? ¿Cómo te pago? Entonces llegamos a una vecindad ahí a Jamaica, y ahí lo dejé. No sé de quién era casa, creo que de Felipe Arriaga o de uno de esos. Ahí lo dejé, y se quitó los zapatos y me los aventó a mi coche. Y le dije, ¿qué pasa? Te lo regalo porque es lo único que tengo. Y me aventó los zapatos y en calcetines se fue. Oye, pues es un buen gesto. Claro, a mí me impresionó, pues, me dio todo lo que tenía. Y eso porque Oye, yo le Pepe, dije, sí. ahí el que te ayudó a hacer el éxito fue Ramiro Aguilera. Sí, señor. Ahí sí, Ramiro Aguilera, porque era un crítico que ese no lo manejabas con payola. Ajá. No, pues cuidado, Yo vi cómo le aventó las llaves de un carro a uno de una compañía de discos. Llegó así muy chicho. Señor, allá afuera está esperándole un regalo. Y ya ves cómo era Ramiro Aguilera. ¿De qué está hablando? Es un regalo, un coche. Agarró las llaves y se las aventó en la cara. Uh-huh. Ese era Oye, Ramiro. otro gran gesto que me platicaste, y de esto hace muy poco que me contaste, que Ramiro tocó a Gerardo Reyes, aunque no se llevaban bien. Sí, resulta que se habían peleado. Gerardo le aventó una copa a Ramiro Aguilera. Y CBS, que era mi compañía, nunca me dijeron nada, nomás me dieron el disco y vete a promover. Pero yo sin saber nada, y llego a la estación y lo pone Ramiro Aguilera. A ver, ponlo otra vez, le dijo a Ramón Gutiérrez. Puso otra vez. Es un éxito, dice, vamos a tocarlo. Mételo desde ahorita. Y ya que Se llego le a hacer. pareció bien y ya. ¿Mande? Le Y pareció bien y con eso ya la puso, sí, lo puso y aunque entonces me no se llegó a llevaran. decir, ¿y cómo Oye, te la fue? estación era la LZ, la primera música de Pegue, ¿no? La música de Pegue. Entonces ya Sí, la llegaron LZ. todos asustados porque ya la estaban tocando. Me dijo, oye, Ajá. ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Digo, pues nada, me dijo a las 11 de la noche, yo ahí estuve y le di el disco y le gustó. ¿De quiénes más has tenido esos gestos de integridad? Yo me acuerdo que me platicabas mucho de Silvestre Razo, precisamente, de que era un tipo muy íntegro. Sí, muy, muy lindo, Él hombre. era el director de 620, ¿no? Sí, señor. Así era. Y ¿Qué mira, recuerdas de él? ¿mandé? ¿Qué recuerdas de Silvestre? ¿Qué recuerdo de él? Pues un señor muy íntegro, un señor que no podías cotorrear, un señor que era de trabajo y adoraba la música. Lo mismo le daba oír a los montañeses del Álamo, a los Alegres de Terán, que oír a Big Haley y a los Cometas. Y eso tú lo sabes. Hay una anécdota que tú platicabas de que alguna vez él dijo o demostró que de la basura o del material de desecho de las compañías disqueras, él podía hacer éxitos. Sí, así fue. Resulta que el señor Muñoz de Gama, que era el director general, dijo, llévele esa basura a Silvestre, porque me habla mucho y ya me molestó. Llévele la basura y dígale que ahí se la mandamos. Y yo llevé la caja, era una caja, se la llevé, y él luego me dijo, ya me trajo la basura, ¿verdad? Y le digo, pues no sé, señor.
no nos haga loco. Esa es basura lo que trae. Pero dígale a su jefecito que no se preocupe, que yo de la basura sé hacer éxitos. Y sacó a Tony Motola con Brasilia. Ahí sí tremendo, un tremendo éxito. Un tremendo, exactamente. Tony Motola con Brasilia. Oye, ¿qué recuerdas de Volveré? ¿Mandé? ¿Qué recuerdas de Y Volveré? Y Volveré. Fíjate que yo he comentado mucho que es el disco del milagro, porque es un tema que tiene 50 años o más, lo siguen tocando, sigue vendiendo y hizo famoso a Los Ángeles Negros. Claro que esos malagradecidos ni idea tienen quién los hizo, pero los hizo Arturo Venegas, fíjate. Ah, ¿no fue Mario Girón? Arturo Venegas. Y era 14 de diciembre y yo llegué con el disco de Los Ángeles Negros y me dijo, estaba una mesa grandota, un meseros y poniendo comida y chupe y toda la cosa. Y oye, ¿y a qué viene usted? A que oiga mi disco, señor. Es que no ve que estamos en fiesta. Yo nomás quiero que lo oiga y ya es todo. Ah, cómo friega. Aguántese. Lo voy a oír, pues, espérese. Y tómese una mientras. Eran las 11 de la mañana. Pues bueno, pues, ya me tomé la copa. Tómese otra. Tomé la otra. Y en la segunda, bueno, vamos a oír su disco. A ver, véngase. Ya metimos en su oficina. Y empieza la canción. Tararirari, tarirarirara. Nada más eso empezó. Y me dice, ¿usted lo hizo? Y yo, sí, señor. Apúrese, porque es un trancazo. Sí, señor, sí, es un trancazo. ¿A dónde lo ha llevado? A ningún lado. Más con usted. Apúrese. Pero ya, hace más de 50 años. Oye, y Siguen entonces Mario Girón, ¿qué te ayudó a hacer? ¿Qué éxito te ayudó? Mario me ayudó también con el aguante, híjole, ahorita no me acuerdo cuál fue el éxito, pero Mario lo metió de volada. Estabas hablando de Los Ángeles Azules y se te fue ¿Eh? Los Ángeles. Ajá. Los Ángeles Negros. Sí, Mario tocó la rondalla Saltillo. Ajá. Es lo que me acuerdo ahorita rápido. Yo llegué con el disco de la rondalla. La rondalla nunca la descubrió ninguna compañía. Ellos llegaron a Capitol y pagaron la grabación y 1,000 discos. Los pagaron. Llegaron al mes pidiendo 3,000 discos. Y fue cuando los de Capitol sacaron, oye, pues, ¿dónde vendieron? Ya está vendido. Y queremos 3,000 discos. No, En pues sus los presentaciones, seguramente, ¿no? ¿Mandé? Sí, tuvieron un gran éxito. Ahí les ayudó mucho la voz del declamador, ¿no? Como había uno que le hacía locutor, uno de ellos, uno que se peinaba de raya en medio y más antiguo que ese, pero no, la canción era muy bella, acuérdate, de su amor. Ajá. Y le encantó y la metió luego, y fue un trancazo. Y cuando llegaron por los 3,000 discos, Capitol los firmó, y ahí se quedaron. Hablando de locutores, ¿qué recuerdas de Mario Vargas? Mario Vargas. Ay, pues, ¿qué quieres que te diga? Recuerdo mucho un bar que íbamos ahí en la calle de Yucatán. Ahí hay un bar que todavía existe. Y ahí íbamos mucho. Y pues él me ayudó mucho con todo lo que era la onda Motown, todo lo de los negros, Diana Ross y todo eso. Él lo tocaba. Y a En veces WFM. ¿Mandé? En WFM. WFM. Ahí lo tocaba él. Y hay veces que me ganaba.
Él traía los discos antes que yo, porque él iba mucho a Nueva York, iba mucho a Los Ángeles, y de allá traía el material. Sí, pero era un hombre, amaba lo que hacía. Dame ahorita uno que vaya a comprar los discos. Pues no. Y Mario iba allá a comprar los discos. Ajá. Te digo, y volviéndole de Mario, Mario muy, muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Pero te repito, la música para mí es mágica. Es de Dios, viene de Dios. No hay de Oye, con otra. los periodistas, ¿cómo te fue? Fíjate que me fue muy bien. Yo tenía uno que me invitaba mucho a los festivales de música. Era Raúl Cervantes Ayala. Ajá. Y ese señor era el que hacía los festivales de música internacional. El de Tokio, él organizaba, el de Puerto Rico, el de Chile, el de Costa Rica. Me fue invitado por él varias veces. ¿Con Jorge Lazo de la Vega te llevaste? ¿Con quién? ¿Jorge Lazo de la Vega? Ah, claro, mi gran amigo. Claro, no, aquel un amor, hombre. Ibas a su casa y amanecías en la puerta, o que se quedaba contigo platicando y te iba a despedir hasta la puerta y se quedaba las horas contigo platicando y ya estaba saliendo el sol. Oye, ya me voy, man. Sí, 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 ya vete porque ya está saliendo el sol. Que te vaya bien. No, no, aquel, un amor, ¿eh? O sea, ya sabía hacer el equipo. Se juntaban a tomar café raso. El único que no vi que se juntara era el Cojo Diosdado, el del XCQ. Ah, ok. Ese no lo veía yo ahí, pero todos los demás que estamos hablando, todos se juntaban ahí. Oye, pues qué bueno. ¿Y qué otro recuerdo tienes? O nos quedan ya unos cuantos minutitos y me gustaría que los aprovecháramos con esas declaraciones fulminantes que sueles hacer de vez en vez. Mira, te puedo decir rápidamente Guadalupe Pineda. Me manda a Ah, llamar Bebo Silvetti. Yo no lo conocía a Bebo y fui con Elías Cervantes. Fuimos a saludarlo. Y me pone el disco de Guadalupe y me dice, tengo 50,000 LPs que compré y no he vendido uno solo. ¿Qué hago? Y le digo, tienes que promoverlo. Sí, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago? Y Elías, pues vamos a oír tu disco. Y lo estábamos oyendo y nos cayó Yolanda. Y estábamos oyendo Yolanda y dije, este es el éxito. De ver, este es el éxito. Nada más que no se llama Yolanda, se llama Te amo. ¿Pero por qué? Porque dice 4 veces Te amo y 2 veces Yolanda. Así que se llama Te amo. Oye, nos van a demandar, que nos demande el cubano ese, pero se llama Te amo. Y luego ella ganaba 150 pesos en una cafetería de Insurgentes. Cuando regresamos de Estados Unidos, cobraba 1,000,000 de pesos diarios. Eso qué barbaridad. es, Pero no siempre fue muy agradecida, ¿verdad? Hubo personas a las que le falló. bueno, pues sí, por eso nomás tuvo un éxito. Para ser artista hay que ser buena persona. Tú ve a la gente como Julio Iglesias, es un dulce, te enamoras de él, y Serrat igual, pero de esos hay muy poquitos. Un No día tengo escuché Guadalupe. que decías algo del grupo Miramar, que había tenido un gran éxito. Sí, ellos tuvieron una gran historia, una compañía chiquita, pero Y súper fue un éxito, solo éxito. uno nada más. Y de ahí
se deshizo el grupo, quién sabe qué pasó. Pero te Ah. repito, si no tienes el tema, Joaquín, estás perdido. Así te vistas de pedigrí y te pongas lo que quieras. Si no tienes éxito, un número bueno, olvídate. Pero en estos tiempos, Pepe, y ya llegamos a un punto importante, en estos tiempos ya es difícil hacer un éxito, ¿no? Bueno, sí, se ha complicado porque ellos lo han complicado. La misma gente del disco ha complicado el negocio. Antes, cuando veías lo de la payola, no, era la amistad, era el convencer a la gente, el decir la verdad. ¿Eh? El que Pero ahora, gustara un número, ¿no? ¿dónde? El que gustara un número. Claro, oye, te puse el ejemplo de no tengo dinero ni nada que dar y desde que entra te quedas impactado. Oye, este chaparrito, hombre, este, ¿qué? Nelson, no eran, Nelson Ned también, yo lo oí en Monterrey, en un salón de baile, oye, y me quedé prendido, man. Y, ¿quién es este chaparrito? Y era Nelson Ned, y se lo traje a Chelo Chávez, se lo regalé para que lo empezara a tocar, y no era de mi compañía. Pasa que lo oí, me quedé impactado. Igual Manzanero, oye, esta tarde vi gente correr y no estabas tú. No, pues, oye, se ve fácil, a ver, ¿de veras es fácil? Pues no No, sé, a ti te ¿mande? encanta ese lugar común, ¿no? No, hombre, mira, acuérdate de José Alfredo Jiménez. ¿De qué te sirve el dinero si andas por el mundo perdido y sin fe? ¿Y de qué te sirve el cariño comprado que ni supo quererte ni supo ser fiel? Eso. Es el gallo que lo haga ahorita. No, pues ya está haciendo falta por lo menos el café, sino algo más espirituoso. No, pues cuando quieras nos vamos a tomar nuestro café. Aunque No, nos porque quede. van a decir que me estás payoleando, mano. ¿Eh? ¿Mande? Me van a decir que me estás payoleando. Déjalos que piensen lo que quieran, hombre. Oye, por cierto, hablando de eso, no digas que ahorita con las redes se tienen muy pocas visitas, porque de por sí nada más tengo 40, 50 vistas, pues nada más voy a tener 10 contigo, mano. No, esperamos de que llame la atención todo lo que vas a decir de los artistas. A ver, suéltate una exclusiva, una anécdota que no hayas platicado nunca, a ver. Una que no haya platicado, oye, es que yo todo lo platico. Yo todavía me regañó mi hija porque dice mi hija, ¿por qué hablas de dinero? No hables de dinero, papá. ¿Por qué dices que Guadalupe ganabas eso y luego ganaba? Pues porque así es, hija. ¿Tú crees que esta chamaca venezolana gana 3 millones o 2 millones de dólares? Oye, eso es lo que nosotros queremos de los artistas mexicanos y no tenemos uno. ¿Mm? Oye, hablando de tus hijos, yo conozco como diríamos en mi pueblo, al Chunco. Y por cierto, él vive en mi tierra, allá en la frontera sur. Y él, pues yo lo admiro mucho, no solamente como artista, que es y bueno, aunque no sea un género de tu predilección, pero sobre todo en el terreno cultural, cómo ha aportado a mi tierra. Oye, qué valioso elemento. Cristian, ¿verdad? ¿Se llama? Cristian, sí. Sí, pero Cristian yo no Camacho. quiero que pegue, yo no quiero que, oye, y te está desperdiciando, su vida se está yendo. Él tiene derecho a tener un éxito, oye, y no lo tiene. Todo porque nada más le gusta la trova. Digo, no, hombre, con eso te No, vas a morir de hambre. es un maestro universitario, es un investigador, es un rescatador de cosas, de valores culturales, es un tipo valioso, El dinero ¿no? es importante. Mira, Oscar Chávez, te voy a poner ese ejemplo. Tenía 36 CDPs. Y un día llega Ajá. un muchacho y me dice, oye, estoy vendiendo de a 50 y de a 100 en Tepito.
de Óscar Chávez. Por puesto. Y le digo, por puesto, en los puestos, ¿eh? Y le digo, Ajá. 50 y hasta 100. Le digo, oye, pero lo tienes que demostrar cuando quieras. Y fui a Tepito y exactamente ponían el disco de Óscar Chávez, el Por Ti, y la gente empezaba a comprarlo. Y yo, Oye, oye, sí te faltaba hablar de Óscar Chávez, ¿no? Y del cuello. ¿A esa también le cambiaste nombre? no, sí, Por Ti, también. Sí, porque Pero se tú se lo llamaba, cambiaste u otro. originalmente se llamaba El infierno es amor. Con ese título, ¿quién te va a pelar? Le digo. No, que el infierno es, no, estás loco. Le dije. Se llama Por Ti y ya. Eso es. Oye, ahorita Dalia Cueto estaba haciendo señas de que no sonara el hervor de la olla, ¿no? En la estufa. Pero pues, pues ya ahorita que se calmó la brisa o ¿cómo se llama? La perrita. La Chispa. chispa. Ya que se calmó, pues ahorita pongamos la olla y que chille el sartén, como decía don Jesús Muñoz, caray, ¿no? Que chille el sartén. Bueno, oye, pero tus amigos no solamente fueron del ámbito artístico, ni de acá, de los bohemios. Yo recuerdo que tú tenías una muy buena amistad con uno de los, aunque tú eres medio fifí, pero tú tenías mucha amistad con alguien de izquierda, con un escritor de los famosos. ¿Quién es? Con Pepe Revueltas. Eso. Pues, ¿Cómo se dio la amistad con él? pues Pepe éramos muy amigos. Y luego había un pintor que también era muy amigo, Alfredo Meneses. Ajá. Y ahorita no me acuerdo de otro. Bueno, no, pero Revueltas, ¿qué recuerdas de él? Porque ya nos vamos con esa idea. A Raúl. De Pepe No, de Revueltas. Pepe Revueltas. Ese que yo te recuerdo. Comenta algo de él. Y te platico de él porque era encantador ir a su casa y estaban siempre los maestros de Guerrero y gente de esa comiendo su comida. Y él tenía sus cazuelitas. Su esposa era muy joven y era buena cocinera, era de Chicago. Y tenía sus cazuelitas y sus cuates, los maestros, se acababan su comida. Y yo me enojaba con ellos. Oye, ya ni la muelan. Está bien que sean comunistas, pero que no sean hijos de su pelona. ¿Cómo? Se acababan su comida. Nosotros le teníamos que llevar, íbamos con él y le llevábamos siempre comida. Oye, que admiraba mucho a un guitarrista y que le besó las manos. ¿Quién era? A Chamín Correa. ¿Ah, Un sí? día le venía Chamín Correa a Pepe Revueltas. Era su cumpleaños. Y Chamín pues empezó a tocar la guitarra y que lo ve y dice, oye, pero usted es mago. Pepe interrumpió todo y empezó a besarle las manos. Es mago, Oye, Pepe. Qué bárbaro. qué anécdotas, Pepe. Gracias por habernos compartido algunas cuantas, ¿eh? Solamente nos dejas picado para que haya una segunda emisión de estas charlas de jueves, Café del Jueves con Pepe Camacho. Muchas gracias, Pepe. Que no las echamos, ¿eh? Oye, un segundito, así como decían antes los locutores, cuando nos despidamos, que ya es en este momento, no vayan a colgar porque se va a descargar, se va a grabar para que de esa manera, y ya podremos nosotros platicar, pero aquí para que haga sus operaciones, Dalia Cueto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo a todos. Gracias.